Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, creo que los sufrimientos de la presente vida no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Así las criaturas todas ansian la manifestación de los hijos de Dios, porque se ven sujetadas a la vanidad, no de grado, sino por causa de aquel que las puso en tal sujeción, esperando también ellas ser redimidas de esa servidumbre de la corrupción, para participar de la libertad y gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta ahora todas las criaturas están suspirando, y como con dolores de parto. Y no solamente ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos ya las primicias del Espíritu Santo, suspiramos de lo íntimo del corazón, aguardando el efecto de la adopción de los hijos de Dios, esto es, la redención de nuestro cuerpo en Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. En el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Hallándose Jesús junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban en torno suyo, ansiosas de oír la palabra de Dios. En esto vio dos barcas a la orilla del lago, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subiendo pues a una de ellas, que era de Simón, pidióle la desviase un poco de la orilla, y sentándose dentro, predicaba desde la barca al numeroso gentío. Acabada la plática, dijo a Simón: guía mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Replicóle Simón: Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos y nada hemos tomado. No obstante, fiado en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía, por lo cual hicieron señas a sus compañeros de la otra barca de que viniesen a ayudarlos. Vinieron luego y llenaron con tantos peces las dos barcas, que poco faltó para que se hundiesen. Viendo esto, Simón Pedro echóse a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado, así de él como de todos los demás que con él estaban, a vista de la pesca que acababan de hacer. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo y compañeros de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón: no tienes que temer, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejáronlo todo y le siguieron. Vamos a contemplar en este domingo una de las notas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, su apostolicidad, es decir, que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo sobre los apóstoles. Es el Evangelio que nos pone esta nota. El Evangelio de hoy narra la pesca milagrosa y la vocación de los apóstoles. Esta pesca representa la acción de los apóstoles en el mundo. Deben ser pescadores de hombres, como hemos visto en el Evangelio. Dice el Evangelio que había dos barcos que estaban a la orilla del río. Nuestro Señor entró en una de ellas, en la de San Pedro, y de ella manda que lancen las redes para pescar. Todo es esto significativo y claro. Jesucristo cambia el oficio de los apóstoles de pescadores de peces, en donde se van a tornar pescadores de hombres. Jesucristo estaba con ellos en la barca de Pedro. Él preside. San Pedro es el piloto. Este barquito es la Iglesia Católica. Jesucristo es el jefe supremo. San Pedro
es su representante, los apóstoles sus ministros. La Iglesia está fundada, el jefe está elegido, el oficio de sus ministros está determinado. Basta una sola cosa, que probemos que la Iglesia fundada en esta hora tan solemne se haya perpetuado por todos los siglos, continuando en ser la Iglesia apostólica. La apostolicidad de la Iglesia está fundada sobre las palabras de Jesucristo, que dice que iría fundar la Iglesia sobre San Pedro, el jefe de los apóstoles. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Les dijo también: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por orden divina, la Iglesia tiene el deber de difundir la religión de Jesucristo en el mundo entero, por orden divina, no humana. Esta enseñanza debe encontrarse en todos los tiempos, sin interrupción, siempre idéntica y siempre predicada por los apóstoles y sus sucesores. La razón nos demuestra la misma verdad. La Iglesia es una sociedad. Es necesario para su estabilidad que los gobernantes reciban su poder de la autoridad suprema, directamente o indirectamente, por intermediarios seguros. De hecho, pueden decir de cada uno de sus ministros: no soy yo quien mando o enseño, sino que es Pedro, es Jesucristo. Podemos remontarnos de pontífice en pontífice, de su santidad, el Papa Pío XII, el último Papa Rey que tuvimos, hasta llegar a San Pedro y hasta a Jesucristo, nuestro Señor, sin encontrar dificultad, con la única salvedad de la elección del Papa en ciertas épocas difíciles, como son las que vivimos hoy día. No se puede decir que esta Iglesia haya desaparecido, por la promesa de nuestro Señor, que dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Es verdad que nos han usurpado los templos, los bienes materiales de la Iglesia, las grandes catedrales, las grandes basílicas, las grandes imágenes piadosas, cálices, todas las joyas materiales de la Iglesia, que eran para el sagrado culto de Dios. Pero hay una cosa que nunca, jamás van a poder destruir: la verdadera fe, que nos han comunicado los apóstoles. Ellos tienen los templos, tienen bienes que pasarán. Nosotros tenemos un bien que no pasará jamás. Tenemos la verdadera fe. La Iglesia es la misma, la verdadera Iglesia, la Roma eterna. Los imperios son sustituidos por monarquías, ellas por repúblicas y estas por el totalitarismo. Hay solo un gobierno que no cambia, el de la Iglesia Católica. Hay en este hecho algo de sobrehumano, pues uno bien sabe que el hombre va cambiando. Los cambios en las naciones, en los climas, la civilización, las costumbres, las ideas y tantas otras cosas. Se producen tales cambios con gran imperiosidad, abatiendo instituciones, hombres y reinos, y en el medio de todas estas revoluciones tan destructivas, la Iglesia Católica permanece siempre la misma. No puede cambiar, no puede ser una institución humana, es una institución divina. Pues también es perenne la apostolidad en la doctrina. La Iglesia Católica puede probar que su enseñanza es la misma de los apóstoles. Hagamos un interrogatorio a los sucesores de San Pedro, los guardianes de la doctrina.
un San Clemente del segundo siglo, un San Víctor del tercero, un San Marcelino del cuarto, un San Anastasio del quinto, un San Símaco del sexto, un San Bonifacio del séptimo, y así sucesivamente. O preguntemos a los últimos del siglo pasado cuál es su doctrina, y cada uno de ellos repetirá las palabras de Jesucristo. Mea doctrina non est mea, sed eius qui misciter me. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es lo que León XIII escribió en una de sus encíclicas en nombre de todos los papas. Esta doctrina no es nuestra, transmitámosla tal cual la hemos recibido, y no nos es permitido sustraer ni añadir ni siquiera una tilde. La apostolicidad de la Iglesia constituye su fuerza principal, pues lo dicho es irrefutable. La Iglesia se remonta hasta los apóstoles, es histórico y evangélicamente cierto. Ahora, nuestro Señor, como recién habíamos dicho, prometió estar siempre con su Iglesia. Es muy sencillo y no hace falta ser gran teólogo para entender. Se nos pone ante nosotros una de dos: o Jesucristo fue fiel o mintió. Si fue fiel, la Iglesia no puede caer en error y continúa a profesar la verdadera religión. Si fue mentiroso, Él deja de ser Dios, y con todo el cristianismo nos hundimos en error y en engaño. Este argumento impresionaba tanto a los antiguos doctores que hacían de él su principal argumento en contra de los herejes. ¿De dónde viene usted?, preguntaban los doctores a los herejes. ¿De quién ha recibido su misión? Lo que anuncia usted es nuevo. No hay sucesión de nadie, solamente del ayer. En el segundo siglo, ciertos cristianos se decían discípulos de Marción. Tertuliano los fulminaba con estas palabras: es usted de ayer. En el cuarto y quinto siglos, ciertos cristianos se decían discípulos de Ario y de Nestorio. San Atanasio, San León y San Agustín los confundían con estas simples palabras: son ustedes de ayer. Son novedades, son obras de los hombres, pues no tienen ninguna ligación con los apóstoles y con Jesucristo. Son ramas cortadas del tronco, y el poco olor que tienen lo deben a algunos vestigios de catolicismo que puedan tener, pues la mentira y el error siempre van con una doble pata, una de verdad para que brille, y otra pata llena de malicia y veneno de mentira y error. La conclusión de todo esto es de gran consolación para nosotros los católicos, y es aplastadora para los disidentes. Es cierto que nuestro Señor Jesucristo instituyó una iglesia. Edificaré mi iglesia, dijo. Es cierto también que esta iglesia fue constituida sobre Pedro. Sobre esta piedra, Pedro, edificaré. Es cierto que esta es una sola. A mi iglesia, dice, no a mis iglesias. Me preguntarán: Padre, ¿y cómo hago para saber dónde está la verdadera iglesia? Es muy fácil y sencillo. En medio de todas las muchas iglesias heréticas y cismáticas que pretenden ser la verdadera iglesia, es preciso echar una mirada bien profunda sobre la cuna de origen que tienen ellas y elegir la que tiene una sucesión ininterrupta, ligada hasta los apóstoles y al propio Cristo. Es muy sencillo, los voy a ayudar. El protestantismo
sin hablar de sus innumerables ramas adentro de la misma secta, ninguna de acuerdo una con la otra, no remontan ellas todas más allá de Lutero. Fue en 1518 que Lutero lanza su protesta en contra de la autoridad de la Iglesia y funda su triste protestantismo, y cuantos otros más que son así. ¿Y qué? ¿En 1500 años hubo apenas falsedad? ¿Y cuándo fue que nació la Iglesia Católica? ¿Quién fue su fundador? La historia se queda muda, los siglos hacen silencio, y solo una voz sale como la aurora, la voz de la verdad que exclamó: ella nació en la orilla del río de Genesaret, bajo la voz del Rey de los Reyes, nuestro Señor Jesucristo, diciendo: haré de vosotros pescadores de hombres. Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Yo te doy la llave del reino de los cielos. Quien vos escucha, a mí me escucha. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. He aquí el fundamento de la Iglesia Católica, puesto por nuestro Señor. Solamente esta Iglesia es apostólica. Solamente ella puede ser la verdadera de nuestro Señor Jesucristo, ninguna otra. El engaño es imposible. El número de los enemigos de la Iglesia es innumerable. Ella es objeto del odio de los esclavos del pecado, en causa del celo con que persiguen el vicio de los herejes, de los incrédulos, por causa de la perseverancia con que aplasta los sofismas, los errores. Estos enemigos no se presentan aislados contra la Iglesia, aunque estén en ellos mismos continuamente en guerra entre ellos. Hacen causa común siempre que se trate de la Iglesia. Luterano y reformado, mito y racionalista, hereje y cismático, masón, panteísta, ateo, libre pensador, fineísta, todos hicieron sagrado contrato en contra de la Iglesia. Mas de un príncipe ha prestado a este grupo de odio la espada que le fue confiada por Dios para castigo de los criminosos. Esta liga de odio tiene en manos la imprenta que se llena de calumnias contra la Iglesia y tiene también muchos otros recursos. Aún con toda esta potencia que se levanta contra ella, la Iglesia Católica, tan ultrajada, tan calumniada en los diarios, en las escuelas, en los libros, presentada como un cadáver en putrefacción, despojada de todo esplendor terrestre. Esta Iglesia Católica permanece siempre la misma, no puede cambiar. Pero ella es perseguida por causa de la verdad, mas ella se firma en la verdad, se agarra en la verdad. Los imperios caen y ella se queda firme en medio de los escombros. Es delante de tal escena que debe exclamar: el dedo de Dios está ahí, y decir como Ricardo de San Víctor: si nosotros nos engañamos, Señor, fue usted que nos ha engañado, pues todas estas cosas tienen sido confirmadas por tantos prodigios y por milagros tan estupendos que no pueden haber sido hechos sin usted. La vida misma de los santos, San Francisco de Asís, Santo Domingo, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, otras vidas de santos, que milagrosas que fueron. Todo eso, si no fue hecho por impulso de Dios, hemos sido engañados. Es imposible.
Recemos, y recemos mucho. Pidamos en esta Santa Misa la gracia de que Dios nos dé un corazón de carne, blando para las cosas divinas, y no endurecido y ciego por los placeres y vanaglorias del mundo. No nos dejemos engañar por nosotros mismos, estivados en excusas arriba de excusas. Seamos santos, que es deber de cada uno de nosotros. No nos engañemos. Pidámosle a la Virgen Santísima que nos ayude en misión tan grande, tan dolorosa muchas veces, pero que trae por detrás un premio impagable que solamente en el cielo lo vamos a entender. Recen mucho por mí. Ave María Purísima.